Señor mío, gracias, porque cuando alabamos y adoramos al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero, nos llenas, nos das paz, nos das consuelo y preparas nuestros corazones para el momento de escuchar el mensaje, Señor. Yo soy un instrumento tuyo donde yo tengo que ser guiado por ti y tú vas a poner las palabras correctas en mi boca para que yo pueda manifestarlo a esta bella congregación, Señor mío. Te pedimos, Padre Santo, que todos puedan buscar en sus Biblias, que tengan un espíritu afable, amoroso y dispuesto a aprender tu palabra y dispuesto a cambiar, porque tú siempre nos hablas de forma muy directa y personal. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en el libro de Apocalipsis, hermanos. La semana pasada tuvimos la oportunidad de entrar en el capítulo 19 y ya aprendimos los primeros 10 versículos bíblicos. Y tengo la obligación, hermanos, de dar un pequeño resumen de 3 puntos importantes en estos 10 primeros versículos para que podamos entender lo que sigue en este hermoso capítulo. El primer punto, hermanos, en Apocalipsis 19, del 1 al 10, es que muchas multitudes en el cielo, incluyendo la iglesia y los 4 seres vivientes, ¿qué pasa? Todos a gran voz dicen ¡aleluya! ¡Aleluya! Y empiezan a alabar al Señor. Y aprendimos, hermanos, que la palabra aleluya significa alabado sea Yahweh. Y Yahweh es una palabra que no se puede pronunciar, que es como un respiro. Yahweh. Entonces se le ponen las vocales para que podamos por lo menos pronunciarlas. Y aleluya quiere decir eso. Alabado seas tú, Señor. Todo es creado, tú no eres creado. Tú eres el Todopoderoso. Y vemos toda una multitud en el cielo rindiéndose al que tiene que rendirse. En segundo lugar, hermanos, aprendimos que las bodas del Cordero es cuando la iglesia, o sea, nosotros, la novia, la futura esposa, se casa con el Señor. Las bodas del Cordero, ¿en qué momento es en particular? Cuando se acaba la gran tribulación, entra las bodas del Cordero, que se celebran ¿en dónde, hermanos? En el cielo. Pero hay una segunda parte de las bodas del Cordero que se llama la cena de las bodas del Cordero. Y las cenas de las bodas del Cordero se celebra en la tierra. ¿Y quiénes son los participantes de esa cena de las bodas del Cordero? Todas esas personas que aceptaron al Señor durante el periodo de la gran tribulación, o sea, en los 7 años, que no dejaron sus oídos ser contaminados por la palabra del anticristo, por todas las personas volcadas a la maldad, por todas las personas que odian y blasfeman a Dios. Ellos escucharon la palabra del Señor y se mantuvieron firmes a pesar de que todo el sistema está en su contra. Y ellos, cuando el Señor viene a la tierra a poner su reino milenial, que viene con la iglesia como esposa, los invitados a esa cena son aquellas personas que aceptaron al Señor y no se dejaron contaminar. Entonces, base a esos 3 puntos que aprendimos en los primeros 10 versículos de Apocalipsis 19, entramos en materia y el mensaje de hoy se ha titulado El retorno del Rey de Reyes. Y vámonos, hermanos, al versículo 11 y al versículo 13, del 11 al 13 de Apocalipsis 19. Dice así la palabra del Señor. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
Y aquí, hermanos, quiero decir varias cosas. En primer lugar, hermanos, aquí estamos viendo características en este pasaje maravilloso que en sus Biblias me imagino que dirá el jinete del caballo blanco. Recuerden de que los títulos que aparecen en la Biblia es simplemente una guía para usted, pero no quiere decir que sea un tema diferente. Y aquí estamos viendo, hermanos, de que vi el cielo abierto. Entonces, ¿qué pasa? Ese cielo abierto es el que usted leyó en el capítulo 1, verso 7, donde dice, todo ojo le verá. Entonces, en ese momento, cuando el cielo es abierto, ¿qué pasa? Hay un caballo blanco que va descendiendo a la tierra. Cuando usted estudia, hermanos, la historia en particular, generalmente los caballos blancos era un animal de guerra. Así que estamos viendo al Señor con el cielo abierto, bajando en un caballo blanco. Y lo maravilloso de esto es de que, ¿cómo se llama Él? Fiel y verdadero. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro Señor hay pureza, hay no corrupción, es totalmente puro, maravilloso. Y con justicia juzga y pelea. Y hermanos, hoy en día buscamos justicia, justicia. Ahorita acaba un país más o menos allí, se parece que va a haber algo de paz. Hay otros países que están tratando de hacer las cosas bien. Y aún en las equivocaciones, porque todos nos equivocamos, tú dices, oye, qué lindo, ya se está viendo menos la corrupción. Pero hermanos, cuando venga el Señor que es fiel y verdadero y su justicia es justa y pelea como tiene que ser, ahí estamos viendo que el Señor no tiene ninguna pizca de corrupción. Él tiene ojos como de llama de fuego, o sea, tiene autoridad para decirle a lo malo que está malo y a lo bueno que está bueno. Tiene autoridad. Y en su cabeza muchas diademas. O sea, es un gobernante absoluto. No es un dictador. Pero si usted quiere asemejarse a algo parecido, imagínense un dictador bueno. Hay dictadores buenos y no tan buenos. Llega un momento que el dictador se sacia, tiene mucha sed de poder y entonces todo lo decide él, aunque para su criterio sea bueno y el resto sea malo. Eso es un dictador que pasa a ser tirano. Pero el Señor va a ser un gobernante absoluto donde no hay corrupción, donde no hay maldad, donde no hay pecado. Y Él va a venir a mandar. Él es el que manda. Él es el que es. El yo soy. Y me encanta, hermanos queridos, cómo dice la palabra de que su ropa teñida de sangre. Y a su vez se llama el Verbo de Dios. Reafirmación de Juan, capítulo 1, verso 1. El verbo es Jesucristo. Así que hay una reafirmación, hermanos, absoluta, que el que manda es Jesús. Y usted y yo, ¿a quién predicamos? A Jesús. ¿Y dónde está su fe? En Jesús. Hermanos, muchas veces queremos buscarle algún tipo de argumento para llenar el vacío que solo llena Jesús. No hay argumentos, hermanos, fuera de Jesús. Jesús es nuestro todo. Y es el que usted predica, el que yo predico, el que nosotros cuando hablamos, Él nos oye y nos contesta. Busquen en sus Biblias, hermanos, en el libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 1, verso 16. Colosenses 1:16. Y dice así la palabra del Señor. Porque en Él, ¿quién es Él, hermano, ahí? Jesús. Porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Jesús.
La fe donde está su corazón y está mi corazón. Sacas a Jesús, hermanos, y aquí va a ser puro ruido. Y podemos tener personas que hablan muy bonito. Y ya le llamamos coaching. Inclusive en la universidad tú puedes estudiar eso. Hay diplomados de coaching. Y ese diplomado, ¿cómo te dice? Te voy a enseñar las técnicas para hablar, para comportarte, para caminar, para que toques los corazones y las personas puedan llevarse bien la idea. Con todos los coachings que puedas agarrar, si Cristo no está en tu corazón, usted sigue vacío. Cristo nos llena. Y podemos tener paz aún, tengamos todo en contra. Y muchas veces tenemos situaciones que son horribles, difíciles. Pero si Jesucristo está allí, hay paz. Sigamos, hermanos, y regresamos al libro de Apocalipsis y vamos a leer entonces los versos 14 al 16. Recuerden que estamos en el capítulo 19. 14 al 16, dice así. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria al Señor. Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hermanos, ustedes saben de que en estas semanas que analizo en mi cuaderno de estudio, en mi lectura personal con la Biblia, y más este libro que estamos predicando, Cristo viene. Cristo viene. Y seremos arrebatados para que después se desate todo este caos para aquellas personas que decidieron voluntariamente rechazar al Señor. Porque todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador será arrebatado por el Señor. Nosotros como iglesia seremos arrebatados. Y en esta semana, cuando estaba analizando esto, llegó un momento que me asusté. ¿Saben por qué me asusté? Porque esta verdad es tan ciertísima que uno dice, va a pasar. Hermanos, si yo muero, estaré con el Señor. Y si el Señor viene por su iglesia, me arrebatará. Pero así mismo, hermanos, como esa verdad es indubitable, así mismo las personas que hoy mueren sin Cristo están destituidos de Él, la gloria del Señor, y tienen muerte eterna. Y así mismo, hermanos, como el Señor arrebatará a la iglesia, se van a quedar todos aquí los que rechazaron el nombre del Señor. Es algo cierto y que nosotros tenemos que predicar. Hermanos, el libro de Apocalipsis no da miedo para el creyente. El libro de Apocalipsis da paz para el creyente, porque tú sabes en quién has confiado. Y descansa en eso. Y empieza a compartir la palabra del Señor a aquellos que no lo conocen. Porque los que no le conocen y van y llegan a vivir a esto, Dios mío, les toca fuerte. Y aún así el Señor muestra misericordia y se predicará la palabra de Dios en ese momento. Aquí, hermanos, en estos versículos quiero recalcar lo siguiente. ¿Se dieron cuenta que en el cielo hay un ejército celestial? Satanás está organizado y siempre hablamos de huestes celestiales de maldad. Siempre hablamos de eso. Uy, el enemigo está bien organizado, tiene muchos malos en su contra. Y más al cristiano. Pero quiero que sepan, hermanos, que el Señor tiene un ejército inmenso que le sirve a Él. Y es un ejército que está firme y que va a cuidar a los suyos. Y usted es uno de los suyos. Toda autoridad está sobre el Hijo, Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie entra al Padre si no es por mí. Si usted piensa lo contrario, hermanos,
Yo seguiré orando por usted porque le amo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie entra al Padre si no es por Él. Nadie. Pero pastor, ¿cómo fue las personas que murieron antes que Jesús viniera? Pregunta 100% válida. Murieron con fe de que Jesús vendría y no lo vieron. Pero el solo hecho de tener esa fe en Jesús son salvos. Porque siempre es por fe y nada más por fe. Y desde el principio, desde Génesis, Jesucristo ha estado presente. Y nadie tiene que tener eso en tela de duda. No es el nombre que ustedes quieran poner, es Jesucristo. 3 versículos bíblicos, hermanos. Vámonos a Salmos. Salmos capítulo 103. Salmos 103, verso 20 al 21. Salmos 103, 20 al 21. Dice así la palabra del Señor: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus palabras, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecido a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Un salmo que reafirma de que el Señor tiene un equipo de trabajo inmenso, infinito, y todos trabajando para el Señor. Y donde se cuadran así y le dicen a Jesús: tú eres el jefe. Si nos vamos, hermanos, a Mateo, Nuevo Testamento, vámonos a Mateo, capítulo 26, verso 53. ¿Recuerdan esta escena? Pedro fue a defender al maestro. En su parte humana, él fue a defender al maestro con una espada. ¿Y qué pasó? Cuando él fue a defender al maestro, el Señor le dice, y corta la oreja a Malco. Dice el Señor: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Tú piensas que si yo ahorita mismo llamo a mi papá y le digo: papá, defiéndeme, solamente mándame 12 legiones, no lo haría? En un abrir y cerrar de ojos lo haría. Hermanos, Dios está organizado. Dios tiene un equipo de trabajo. Y aquí en la tierra su equipo es la iglesia. Y si la iglesia no predica, y si la iglesia es muerta, y si la iglesia está en división, entonces no está haciendo la obra que el Señor nos encomendó. Tenemos que estar haciendo la cosa que el Señor nos encomendó. ¿Y dónde está? Aquí en la Biblia. Y si pasamos, hermanos, al capítulo 28, 2 capítulos más adelante, la gran comisión, y nos vamos al verso 18 y 20. 18 y 20 de Mateo 28, que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Leyendo este versículo, hermanos, ¿alguien o algo tiene algo de potestad? Nada. Dios tiene toda la potestad por medio de Jesucristo. Y Jesucristo tiene toda la potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Y Él te dice a ti y me dice a mí: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted se bautiza, no se bautiza en el nombre de Ricardo. Si lo hizo así, hermanos, está lleno de pecado y no sirvió de nada. En el nombre de Ricardo te bautizamos. Déjelo morir mejor, porque no pasó nada. En el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te bautizo. ¿Y qué es el bautismo, hermano? La simbolización de la muerte, sepultura y resurrección en el Señor Jesucristo. Y el Señor te manda a ti y a mí a predicar el Evangelio. ¿Y quién te está mandando? Jesús, que tiene toda la potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esta parte, hermanos, abrázala como un pedazo de madera en alta mar. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, estamos en esta tierra, somos peregrinos y extranjeros. Y el Señor ya está con nosotros. Y Él te dice todos los días hasta el fin del mundo. Cuando su vida se acabe aquí en la tierra, llámese que muera, usted es del Señor. Y si tenemos el arrebatamiento, que lo anhelo con todo mi corazón, y todo apunta que somos esta generación que vamos a vivir eso, porque las señales cada vez están más claras, sé que me arrebatará. Y no estoy creyendo por emociones, sino por convicción, porque Cristo vive en mí. Y así usted tiene que estar convencido de que estará con el Señor por la eternidad. Y algo, hermanos, maravilloso que hemos leído en este libro de Apocalipsis es que Jesús viene con la espada que sale de su boca. ¿Y cuál es esa espada, hermanos? La palabra de Dios. Yo no voy a dibujar a Jesús en el caballo y una espadota saliendo de la boca. La palabra de Dios es la espada que usted usa para combatir contra el enemigo. Un versículo más, Efesios capítulo 6, versos 16 y 17. Busquen en sus Biblias Efesios. Capítulo 6, verso 16 y 17. Y me encanta la figura de este soldado. Solamente imagínense por un momento lo siguiente. Usted sale como soldado de Jesucristo con una armadura espiritual. Entonces sale con escudo, con pechera, con la parte de las piernas, las botas, casco, y sale sin la espada. ¿Ganarás la batalla? No. Entonces, si tienes todo completo, más la espada, pero sin el casco, ¿ganas la batalla? No. Entonces tienes la espada, el casco, el pecho, las botas y estás en calzoncillo. Un tiro en el muslo y ya listo. Y estás todo completo y los calzados no los tienes. Pisas una piedra y estás listo. La armadura es toda necesaria y completa para la vida del creyente. ¿Por qué? Porque hay un enemigo, hermanos, que no descansa y quiere destruirte. Y llámese destruirte, no es de que toca tu alma, porque cuando somos del Señor nada y ni nadie nos arrebata de su mano, pero quiere distraerte con las cosas seculares. Y cuando lo logra, ¿cuál es su satisfacción? Un cristiano más carnal y distraído. Un cristiano más que no me alumbra como tiene que alumbrar. Y dice así la palabra del Señor: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ahora entramos, hermanos, en el versículo 17 y 18. Y esta cara que están viendo aquí de sorprendido es una cara de sorprendidos de verdad, porque lo que vamos a leer ahí es algo fuerte. Están advertidos. Pero todo tiene una explicación. ¿Ok? Pero es fuerte lo que vamos a leer. Regresamos a Apocalipsis. Y dice así el verso 17 y 18. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol. Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios,
para que comáis carnes de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Lo primero que impacta, hermanos, es un ángel de pie en el sol. ¿Ustedes saben el tamaño del sol? No vayan a buscarlo en Google porque pierden el hilo de la prédica. Después lo buscan, pero el sol es inmenso. Es inmenso. Aquí en Panamá estamos en verano ahorita mismo y decimos, uy, este calor está fuerte. Yo tengo familia allá de parte de mi esposa que viven en Chitré y definitivamente allá está un pedacito del Seol. Está caliente. Tú ves así de lejos el vapor, así, ¿ves? Ven, te voy a derretir. O sea, aquí mismo, Chitré, aquí cerquita. Hay otros países donde el calor es tan fuerte que cuando están en el calor de Panamá dicen, aquí está fresco, en mi país está caliente. Entonces, ¿qué pasa? Este ángel se puso, hermanos, ¿en dónde? De pie sobre el sol. Trata de imaginar, no lo puedes imaginar. Pero yo lo creo, ¿sabes por qué? Porque en la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, hermanos, es porque es cierto. Y yo lo creo porque tengo al Señor en mi corazón. Pero si yo lo veo con ojos humanos, terrenales y no espirituales, ¿qué estás hablando? Deja de estar hablando bobadas, locuras. ¿Cómo se te ocurre que un ángel tan grandote se va a parar arriba del sol? Si la Biblia lo dice, es porque es así. Entonces se para en el sol y dice, coman un banquete. Y le da la orden a las aves para que coman. Entonces tú te analizas, ajá, pero ¿cuál es el banquete? ¿Cuál es el banquete? Usted lo acaba de leer, pero es difícil de asimilar. ¿Cuál es el banquete que van a comer las aves? Léalo de nuevo, verso 18. El banquete es para que comáis carnes de reyes y de capitanes y de carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. La orden es para que coman a todas aquellas personas que se fueron contra Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y antes que pienses algo, quiero decirte lo siguiente. Dios no es sádico. Dios no disfruta causar dolor. Dios no disfruta causar sufrimientos. Dios no le gusta humillar. Para nada. Dios es amor. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa aquí? Yo estoy viendo un Dios sádico. ¿Cómo que un ángel se va a parar y digan, coman? Porque generalmente vemos las cosas de un lado de la moneda que no tenemos que ver. Dios no es sádico. Dios a sí mismo, como te dice yo te amo, Dios te confronta. La palabra de Dios confronta y te dice cuando estás mal y te dice cuando estás bien, te consuela. Y también la palabra te dice en tu cara, tú estás separado de mí y estás creyendo unas cosas que no te edifican, que no te llenan y estás destituido de la gracia mía. Cuando vemos el libro de Juan, siempre decimos, porque de tal manera Dios amó al mundo. Lea ese mismo capítulo. La luz vino al mundo y el mundo que hizo prefirió la oscuridad porque sus obras eran malas. Siempre hay una decisión. Dios no es sádico, Dios es amor. Yo quiero que tú recuerdes algo y primero vamos a ver esta ilustración. Esta ilustración, hermanos, esto es una raya y todo lo que está después de la raya es pecado. Y la pregunta es la siguiente, ¿quién pecó más? ¿A, B o C? Si su respuesta es C, lo felicito, está totalmente incorrecto. Pecó A, B y C. ¿Por qué? Porque están después de la raya.
No hay pecado chiquito, no hay pecado grande, no hay mentiras blancas, mentiras negras. Esto es un poquitito. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Y nunca olvides, hermanos, que el patrón intencional del malo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis, ¿cuál es? De no arrepentirse y blasfemar. Así que no podemos decir que Dios es sádico. Dios en el capítulo 9, verso 20 y 21, en el capítulo 16, verso 9, en el capítulo 16, verso 11 y verso 21, cuando ustedes lo leen, el Señor que dice, oiga, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Y qué decían ellos? No me arrepiento y blasfemo contra ti. Estoy en pie de guerra contra ti. Y hermanos, un corazón endurecido no se humilla, no se arrepiente, solo culpa, ataca y maldice a Dios. Y eso es algo que tú no tienes que olvidar. Así que hermanos, cuando el ángel dice, aves, aliméntense de todos estos malos, es porque simplemente la gracia se acabó, el tiempo culminó y todos ellos decidieron en su corazón endurecido no humillarse, no arrepentirse y simplemente culpar y maldecir y blasfemar contra Dios. Vuelvo y pregunto, ¿Dios es malo? No es malo. ¿Apocalipsis da miedo? No da miedo. Apocalipsis, hermanos, es un libro que usted tiene que amar porque sabe ya el futuro. Y gloria a Dios que usted está en el equipo de Dios. ¿Y qué hace a ti Apocalipsis en tu vida? ¿Qué hace en mi vida? Oye, ser un mejor cristiano. Poder compartir mejor la palabra del Señor. Tener buen testimonio. Ser luz en las tinieblas. Porque hay veces, hermanos, que no estoy haciendo pecado, pero pareciese que estoy haciendo pecado. Y soy piedra de tropiezo para el resto. ¿Qué hago yo en medio de un grupo de drogaditos todos los días hablando? Puede ser que yo hablando estoy hablando del Señor. Puede ser. Pero para el que está afuera y me ven todos los días con los drogaditos y el alcoholito allí sentado todo el tiempo y cuando me ven de afuera no me ven que estoy haciendo, sino que soy uno más y no impacto. Hermanos, el testimonio no solamente es decir Cristo te ama. El testimonio no solamente es llevar la Biblia e ir a la iglesia. El testimonio es ser y parecer. Porque si usted es y no parece, no está impactando. Y escuchen esto que les copié. El juicio, wow, esto es fuerte. El juicio no siempre produce arrepentimiento cuando el corazón está endurecido. El juicio no siempre produce arrepentimiento cuando el corazón está endurecido. Hermanos, en mi carrera profesional, que tengo 20 años de ser abogado, he podido ver presos, donde en un espacio pequeño hay 200 presos, donde la comida es fea, donde no hay agua. Y allá adentro, hermanos, se predica la palabra del Señor. Y los creyentes se llaman siervos. ¿Y qué pasa? El siervo, cuando es verdadero, se muestra. Y el siervo, cuando es verdadero, tiene beneficios. Limpia la cárcel, hace mandados dentro de la cárcel, se viste diferente. A tal punto que cuando un reo que está ellos se llama pabellón, en un pabellón hay un caos horrible, el policía antes de entrar llama a un siervo y dice, ayúdame a poner orden y después entro yo. Entonces el siervo entra a la cárcel y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se están golpeando? Hey, siervo, agárralo con calma, que yo sé que tú estás del lado del Señor.
hágalo con calma. Pongan todas las armas aquí, por favor. Y la gente empieza a poner las armas. Policía puede entrar. Y hay un respeto a la palabra del Señor. Pero muchos, ahora míreme, siervos, se hacen pasar por siervos y tienen beneficios de siervos, y cuando salen de la cárcel, nunca fueron siervos. Sigo siendo la misma cosa mala. Lo triste es que caen en el error y cuando regresan, porque es un patrón, cuando regresan y se convierten nuevamente en siervos, los mismos mundos les dicen, tú no eres siervo. Así que todo lo que tú hiciste y nos regañaste, ahora la vas a pagar. ¿Cuántos cristianos, hermanos? El Señor te dice, cambia, actívate, sirve, crece. Aquí está la iglesia para que hagas todo lo que quiero que hagas. Y se limitan a hacer calientabancas. Y simplemente se limitan a escuchar la palabra del Señor, del pastor que esté predicando, y nuevamente escuchan algo del Señor el siguiente domingo. De lunes a sábados es a mi manera. Hermanos, pregúntenme, yo no tengo la capacidad espiritual de condenar a esa persona, porque Dios conoce los corazones. Pero todo apunta que no es hijo de Dios. Porque un hijo de Dios quiere, desea servir, apoyar, aún tenga el tiempo limitado. Porque es algo de natural que el Señor produce en nosotros. Regresamos, hermanos, al capítulo 19 y leemos el verso 19 al 21. Y dice así, verso 19. Y aquí, hermanos, en este verso 19, los que están apuntando, pueden poner Armagedón. Ya nosotros predicamos de Armagedón. Recuerdan que el apóstol Juan nos da la perspectiva de los dos ángulos, y esto lo que se viene es Armagedón. Entonces, cuando el Señor viene, dice así, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos, ¿para qué, hermanos? Para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, ellos piensan que van a ganar y están reunidos. Y dice el verso 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales, de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron los que predicamos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Estos dos fueron lanzados como, hermanos, vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los que estrenaron el lago de fuego fue la bestia y el falso profeta. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. O sea, la sola palabra de Dios. Los mató a todos, los blasfemos y los malos. ¿Y qué pasa? Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. La bestia y el falso profeta que fueron lanzados vivos fueron los que predicamos en el capítulo 13. Y este pasaje no lo traje porque era muy largo, pero las aves que se saciaron ya estuvo escrito por Ezequiel capítulo 39, verso 14 al 20. Y pueden poner esa cita allí. Y les hago una pregunta, hermanos, y la he hecho varias veces, y no me cansaré de decirla. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. ¿Hay algo que pueda derrotar a Dios? Nada. Y si usted está poniendo atención, hermanos, que ya cada vez nos faltan menos versículos para acabar esta carta, ¿no se han hecho una pregunta?
¿Qué pasó con Satanás? Oye, porque se agarraron al falso profeta y a la bestia y los lanzaron vivos. ¿Dónde está Satanás? Si Satanás fue el que los llamó. Porque recuerda de que Satanás está haciendo el papel aquí de Satanás Padre, Satanás Hijo y Satanás Espíritu, porque es un copión. Entonces agarraron a dos y los lanzaron vivos. Entonces uno dice, ay, ¿qué pasó con Satanás? Se escapó. Se escapó, definitivamente se escapó. Pastor, se escapó. Lea conmigo el capítulo 20, verso 1 al 3. 21 al 3. Y dice así, atención. Vi un ángel que descendía del cielo. Este ángel, hermano, no es el que estaba parado en el sol. Este es otro ángel. ¿Tiene ejército o no tiene ejército? Y dice, y el ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, o sea que el abismo tiene puerta, y viene con una llave y con una gran cadena en la mano. Yo sé que están tratando de imaginárselo y quedan como, esto está difícil de asimilar. Entonces viene el ángel y dice, y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón, pastor? Siga leyendo. La serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? Siga leyendo. Que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. ¿Quién ató a Satanás, hermanos? ¿Dios? Un ángel. Imagínate, Dios que simplemente viéndolo lo extermina. Y él le dice, ángel, no es Gabriel, no es Miguel Ángel, un ángel. Tráete la llave y la cadena y agarra a Satanás y encarcélalo por 1000 años. Un ángel. Muchas veces nosotros peleamos contra Dios. Recuerda, yo no voy a esa iglesia porque allá hay yo no sé qué cosa. ¿Y quién la paga? Dios. Yo no voy a la iglesia temprano porque tengo dolor de cabeza. Pero usted va con dolor de cabeza al trabajo si no le descuentan. Siempre queda en un segundo lugar. Siempre. He hecho todo a mi manera. Lo único que me falta es orar. Es lo primero que tienes que hacer. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero ¿cómo es posible? Lo agarraron y lo van a soltar. ¿Cómo van a soltar a ese hombre si ese hombre es malo? Déjalo allá que se pudra. Y eso lo vamos a contestar en nuestro siguiente mensaje, que se va a titular M. Así se llama, M. Y ustedes van a darse cuenta qué significa M el otro domingo. Pero tengo una aplicación personal para ustedes. Y atención a esta aplicación personal. El mal, hermanos, no tiene la última palabra. No la tiene. Jesús es el Rey victorioso. Nada está fuera del control de Dios. Nada. Por más que tú piensas de que hay un descontrol, no. Nada está fuera del control de Dios. El poder del malo es limitado y temporal. El malo es temporal. Si Cristo ya venció, entonces sus hijos, o sea, usted y yo, somos más que vencedores. Gloria a Dios, somos más que vencedores.
Y hermanos queridos, el cielo sigue abierto para que te arrepientas. Siempre va a haber alguien sentado en la iglesia, siempre. Siempre va a haber alguien que todavía su corazón no lo rinde al Señor. Siempre. Siempre van a haber personas que están conociendo del Señor, pero hasta cierto punto, porque no quieren dar otro paso, porque van a sentirse comprometidos. Y hermanos, si no es que uno se comprometa, sino que cuando Cristo toca la vida de uno y te confronta, dices de forma natural: soy pecador, soy malo, no hay nada bueno en mí. Y tú me has dado la oportunidad que cuando confieso mi corazón, tú me perdonas, tú me amas, me das vida eterna, me sellas con el Espíritu Santo. Ya la palabra de Dios, cuando la leo, no la veo con ojos analíticos, sino con ojos espirituales. Porque en cada pasaje, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, tú estás presente y quieres lo mejor para mí. Amada iglesia, ¿qué es la iglesia, hermanos? Todo aquel que confesó a Jesucristo como Señor y Salvador. Siga firme, hermanos, siga enfocado, sirva al Señor, al que es el fiel y verdadero. En estos momentos, hermanos, pónganse de pie. No se sienta presionado, pero yo voy a hacer una invitación al altar para aquellos que quieren definitivamente tener una vida consagrada al Señor. Si usted se queda sentado, nadie lo va a juzgar. Usted puede orar allí en su lugar. Pero si usted considera que quiere dar un paso más como hijo de Dios para ser mejor, puede pasar aquí al altar. Le voy a pedir a mi hermano Juan que esté acá. Gabriel, no sé dónde está, no lo vi. Acá está, ven Gabriel. Pedro se fue o está. Juan, ponte para acá. Vamos a tener la cena del Señor también, pero en estos momentos vamos a orar como familia, como cuerpo en Cristo. Puede pasar adelante y con sus ojos cerrados, con una actitud de humillación, con una actitud humilde de corazón, pueda decirle: Padre Santo de todo corazón, Señor Dios Todopoderoso, gracias Señor porque te conozco como Señor y Salvador. Gracias Padre porque hemos estado aquí, hemos abierto el corazón para decir: Señor, he estado vacío y desde que llegaste a mi vida, ahora mi vida tiene sentido. Señor mío, tú más que nadie sabes si yo tengo una relación estrecha contigo. Si soy un cristiano light o un cristiano enfocado. Señor, si he estado light en las cosas, Señor, perdóname. Porque sabemos que tu palabra dice que nadie ni nadie nos arrebata de la mano. Pero tenemos un compromiso de llevar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, ayúdame a guardar mi testimonio. Ayúdame a comportarme como un verdadero hijo tuyo. Ayúdame, Señor, a leer la Biblia todos los días, así como deseo comer todos los días.
Deseo leer tu palabra, porque cuando más leo tu palabra, más me parezco a ti y más hablaré como tú. Padre Santo, gracias por esta congregación bella, hermosa, que estamos viendo poco a poco cómo crece. Porque una iglesia con frutos de sana doctrina crece. Señor, aparta de nosotros el orgullo, aparta de nosotros la soberbia. Quiebra los corazones, Señor. Si hay algún problema, Señor, te lo entregamos a ti. Tengo un conflicto interno, porque yo mismo no me soporto. Ayúdame a moldear mi corazón. Porque tenemos que tener amor los unos con los otros. Y Padre, desde ya, que vamos a estar participando de la cena del Señor, que esto simboliza tu cuerpo, tu sangre, que nos redimiste, Señor. Perdona nuestros pecados para no tomar la cena indignamente. No queremos ser de tropiezo, Señor. No queremos tomar esto de forma indigna. Y si todavía no he conocido al Señor como Salvador y todavía me rehúso a hacerlo, que se abstenga de comerla, porque juicio trae para su vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.